Si el bando superior tiene al peón pasado en otro flanco, hacer tablas es más difícil, pero posible. La posición análoga de Smyslov y G. Levenfich, también y Averbach en sus libros consideran como de tablas. Es así, pero en una partida práctica no es tan fácil hacer tablas. Hay que jugar muy exacto. El plan de defensa es muy típico. Mientras el rey blanco va al flanco de dama a apoyar el peón, las negras ganan 1 o 2 peones en el flanco de rey y crean un peón pasado. Rey, E3. Torre, A1. Rey, F4. Torre, A2. F3. Torre, A1. A4. Rey, F6. Torre, A6, jaque. Rey, E7. Torre, A7. Rey, F6. Torre, A8. Es mejor. Torre, A3. Rey, E4. Torre, A1. A5. Torre, A4, jaque. Rey, D5. Torre, A3. A6. Torre, captura, F3. Torre, B8. Torre, A3. Torre, B6, jaque. Rey, F5. Con tablas. Rey, E7. Las negras no deberían sacar su rey de F6, donde está más cerca de los peones blancos. A5. Mejor es regresar con el rey. Rey, F6. A6. Torre, A4, jaque. Rey, E3. Rey, F5. A7. Rey, F6. Rey, D3. Torre, A3, jaque. Rey, C4. Torre, captura, F3. Torre, A4, jaque. Rey, E5. Torre, A3. Rey, E4. Rey, F6. Torre, A4, jaque. Rey, D5. Torre, A3. A6. Tablas da. Rey, F6. Rey, C6. Torre, captura, F3. Torre, B8. Torre, A3. Torre, B6. Rey, F5. Rey, B7. Rey, G4. A7. Torre, captura, A7, jaque. Rey, captura, A7. Rey, captura, E3. Torre, B4. U. F6. Con idea de 20. G5 es igual a F5. Rey, B6. F4. Rey, C5. F3. Rey, D4. F2. Torre, B1.
Rey, captura, H4. Rey, E3. Rey, E3. Torre F1. H4. Torre, captura, F2. H3. Torre F3, jaque. Rey, G2. Torre F6. H2. Torre, captura, G6, jaque. Rey, F1. Torre, captura, F3. El error decisivo. Torre, B8. Torre, A3. Torre, B6. Ahora el rey negro está cortado. Torre, captura, E3. Rey, C6. Torre, A3. Rey, B7. No salva. F6. A7. Torre, captura, A7, jaque. Rey, captura, A7. G5. Torre, B4. Rey, E6. Rey, B6. Rey, F5. Rey, C5. C4. Torre, B1. Rey, F4. Rey, D4. C3. Torre F1, jaque. Rey, G4. Torre, captura, F6. C2. Torre, G6, jaque. Rey, F3. Rey, E5. G5. H, captura, G5. H4. A7. H3. Torre, A6. H2. A8, dama. Torre, captura, A8. Rey, captura, A8. H2. Torre H6. F6. Jugada única. Torre, captura, H2. F, captura, E5. Torre F2. Esta bonita jugada decide. Las blancas no permiten a su adversario empujar con el hombro a su rey. Rey, E6. Rey, B7. C4. Rey, C6. Rey, E5. Rey, D5. G3. Torre, E2. Rey, F4. Torre F8. Rey, G4. Rey, E4. Las negras abandonaron. Rey, E2. Jugada única. Pero no. Torre, captura, E3. A7. Torre, A3. Torre H8. Ganando. Rey, E7. Rey, D2. Torre, captura, E3. Torre, B8. Torre, A3.
Torre B7, jaque. Rey F6. Después de A7. Rey E6. La actividad del rey negro les garantiza las tablas. Torre B6, jaque. Rey G7. Rey C2. G5. Jugada única, creando un peón pasado, las negras se salvan. F, captura, E5. F4. Rey D2. El rey tiene que regresar. F3. Torre B7, jaque. Rey E6. A7. Torre A2, jaque. Rey E1. Rey F5. Torre E7. Torre E2, jaque. Rey F1. Torre A2. Torre F7, jaque. Rey E6. Torre, captura, F3. Torre, captura, A7. Y tenemos tablas teóricas. En posiciones de este tipo el resultado de la partida muchas veces depende de ubicación de los peones y rey del bando inferior. Después de A7. Las negras no tienen la defensa contra entrada del rey blanco a H6, porque ni el rey ni los peones pueden moverse. Torre A6. Rey D3. Torre D6, jaque. Rey C4. Torre D7. Rey B5. Torre G7. Rey C6. Las negras están en su swan. Torre A2, jaque. Rey D3. Torre A1. Rey D4. Torre A5. Rey C4. Torre A3. Rey C5. No salva. Torre, captura, F3. Torre F8. Torre A3. A8, dama. Torre, captura, A8. Torre, captura, A8. Rey, G4. Torre, A3. G5. H, captura, E5. F, captura, E5. Rey, D4. H4. She, captura, H4. She, captura, H4. Rey, E3. Rey, G3. Torre A8. Torre A1. Rey D6. Torre A3. Rey E7. Torre A6. Rey F7. Torre A3. Rey G7. G5. H, captura, E5. Rey, captura, E5. Rey, F7. Rey, F5. G4,
jaque. H, captura, E4. F, captura, E4, jaque. Torre, A1. Rey, H6. Rey ha cumplido su misión. Torre, A6. Torre, B8. Torre, captura, A7. Torre, B5, jaque. Rey, E6. Rey, captura, E6. Torre, A8. Rey, captura, H5. Torre, G8. C4. Torre H8, jaque. Rey, E6. Las negras abandonaron. Con el peón de caballo, el bando superior tiene más posibilidades para ganar, porque en el caso de ganancia de la torre el rey regresa más rápido. Es peor. F3. Torre, B3, jaque. Rey, E4. Rey, F6. Rey, D4. Torre, captura, F2. Torre, G7. Y no hay. G5. Por H, captura, G5. Torre F5. Torre E5. Torre F3. Torre E3. Torre F5. Torre B3. Torre, captura, E5. B6. Torre, B2. Rey, C4. Rey, F6. Torre, E3. Rey, F5. Torre, B3. El final de peones está perdido. Torre, captura, B3. Rey, captura, B3. Rey, E5. Rey, B4. Rey, D6. Rey, A5. Rey, C7. Rey, A6. Rey, B8. Rey, B6. F6. Rey, C6. G5. Rey, D5. Rey, C7. Rey, E6. Rey, B6. Rey, captura, F6. Che, captura, H4. Che, captura, H4. Rey, captura, B5. Rey, E5. Rey, C6. Rey, captura, H5. Rey, D7. Rey, E6. Rey, E8. Rey, E7. Torre, C2, jaque. Rey, D5. Rey, G4. B6. Torre, C8. B7. Torre, B8. Después de Rey, C6. F6. Rey, C7. Torre, G8. B8, dama. Torre,
captura, B8. Rey, captura, B8. G5. Rey, C7. She, captura, H4. She, captura, H4. Rey, captura, H4. Rey, D6. Rey, G4. Rey, D5. H4. Rey, E4. H3. Rey, E3. H2. Hay tablas. Rey, E5. Jugada única. G5. H, captura, E5. Rey, captura, E5. Torre, B4. F5. Rey, D6. F4. She, captura, F4, jaque. Rey, F5. Rey, C7. Torre, captura, B7, jaque. Rey, captura, B7. H4. Rey, C6. H3. Torre, B3. Rey, G4. Torre, captura, H3. F5. Rey, F6. F4. She, captura, F4. Rey, captura, H4. Rey, captura, E6. Rey, G4. F5. H4. F6. H3. F7. H2. Torre, B1. Rey, G3. Rey, G7. Torre, captura, B7. Torre, captura, B7. H1, dama. Torre, B4, jaque. Rey, H3. F8, dama. Dama, G2, jaque. Rey, H7. Dama, C2, jaque. Rey, H8. Dama, C3, jaque. Rey, G8. Dama, G3, jaque. Dama, G7. Las negras abandonaron. Sin embargo, el bando inferior tiene chances para tablas. Rey, F1. Torre, B2. Rey, E1. Rey, F6. F3. Torre, B3. Rey, D2. Jugada única. Torre, captura, F3. Rey, C2. Con idea de torre, F7 y B7 jaque menos. Torre, captura, E3. Torre, captura, F7, jaque. Rey, captura, F7. B7. Torre, E2, jaque. Rey, C3. Torre, G3, jaque. Rey, C4. Torre, G4, jaque. Rey, C5.
Torre F4. B8, dama. Torre F5, jaque. Rey, D6. Rey, E7. Con tablas. Torre, C7. Torre, E2, jaque. Rey, B3. Torre, G1. Rey, B2. Torre, E2, jaque. Torre, C2. Torre, E4. Torre, C3. Después de torre, E3. Torre, C7. Torre F8. B7. Torre, B8. Rey, D3. Rey, F5. Rey, E3. Rey, G4. Rey, F2. F6. Torre, C4, jaque. Rey, F5. Torre, B4. G5. Torre, captura, F7, jaque. Rey, G4. Torre F4, jaque. Rey, captura, E3. Torre, B4. G5. Las negras pueden defenderse con éxito. Torre F5. Torre, C7. Torre, B5. B7. Rey, F5. Rey, C3. Rey, G4. Torre, C4, jaque. Rey, captura, E3. Torre, B4. Torre, captura, B7. Torre, captura, B7. Rey, captura, H4. Torre, captura, F7. G5. Rey, D2. Rey, E3. Rey, E1. Rey, E6. Rey, C3. F6. Rey, C4. Torre, B1. Rey, C5. Rey, F5. Torre, D7. No hay. Rey, G4. Por. Torre, D4, jaque. Rey, captura, E3. Torre, B4. Torre, C1, jaque. Rey, D6. Torre, B1. Rey, C7. Torre, C1, jaque. Rey, D8. Torre, B1. Rey, C8. Rey, G4. Torre, D6. G5. Torre, captura, F6. Che, captura, H4. Che, captura, H4. Rey, captura, H4. Torre, G6. Rey, H3.
Rey, C7. Las negras abandonaron.